Hola, mi nombre es Jalón Romero y hoy les voy a presentar mi proyecto de análisis de datos en Power BI. Lo que hice fue trabajar un conjunto de datos llamado Weather Data India Cities desde 1990 al 2022 y pues este recopila información climática de ciudades de la India a lo largo de más de 30 años. Y pues este tipo de datos es importante porque pues nos ayuda a comprender patrones climáticos, tendencias de temperatura, precipitaciones y posibles impactos en distintas regiones. Power BI pues es una herramienta que nos va a ayudar a visualizar los datos estos de Microsoft y pues en lo personal considero que es muy esencial para el análisis porque nos va a permitir transformar grandes volúmenes de datos en gráficos interactivos y fáciles de interpretar, lo cual es fundamental para tomar decisiones informadas. Bueno, ¿dónde obtengo los datos? Yo lo obtuve desde Kaggle y me fijé que tuviera varios archivos de Excel para poder jugar más en el Power BI. Le di download, me dio un zip, le di a extraer el zip y para cargarlo y limpiarlo únicamente le di en obtener datos, libro de Excel y aquí nos va a mandar como un editor de query que va a servir para quitar pues todos los datos duplicados en mi caso y también quite aquellos en blanco, pero también puedes jugar conforme más te guste limpiar tus datos. Después pasamos a los conceptos, que pues prácticamente las primeras son las relaciones, en la cual lo primero que hice es que, como yo no tenía una tabla de fechas, tuve que crear una con todas las fechas desde 1990 hasta el 2022 y lo hice con un código DAX, que es calendar, paréntesis date, paréntesis 1990, coma 1, paréntesis, coma date, paréntesis 2022, 7, coma 20, cierra paréntesis. Y pues después en la vista del modelo arrastré el campo de time de Bangalore a la data stable y hice lo mismo con la de Chennai. Entonces me aseguré que esta relación sea de uno a uno a muchos, perdón, de uno a muchos y pues cada una de las tablas, o sea, uno de tabla de las fechas y a muchos cada una de las tablas de Bangalore y Chennai. Y bueno, con estas relaciones configuradas, ahora puedo usar la tabla de fechas para pues filtrar datos entre Bangalore y Chennai. Entonces, aquí se ven esta relación precisamente. Después, las columnas calculadas, lo que yo hice fue seleccionar la tabla de Bangalore o Chennai y en la vista de datos y hice una nueva columna en la cinta de opciones. Introduje la fórmula DAX y pues nombré a la columna calculada y prácticamente lo que hice en la DAX fue convertir la temperatura media a Fahrenheit para una comparación más amplia y esto lo hice con el DAX que se ve aquí. Ahora también las medidas. Aquí se hice en la vista de modelo, seleccioné la tabla donde voy a crear la medida, hice clic en nueva medida y después introduje la fórmula DAX, perdón, correspondiente, un nombre a mi medida. Y pues estas medidas me van a ayudar a resumir y analizar los datos de la manera más efectiva. Y otra vez puse para hacerlo eso. Y hice un gráfico de líneas también para poner una visualización en la cual arranqué el Media Temp Bangalore. Aquí está, en los valores. Y pues arrastré el time al eje. Entonces aquí tenemos max temperatura de Bangalore y el time. Ahora los filtros, ¿cómo los hice? Bueno, en el panel de filtros aseguré que se arrastrara la fórmula, la columna de time en cualquiera de mis tablas, ya sea Bangalore o Chennai, a la sección de filtros de todas las páginas. Después hice clic en el icono de filtro junto a time, que es el filtro avanzado, aquí se ve. Después le puse en mostrar elementos cuando el valor seleccionado esté posterior a, en este caso, y yo elegí la entrada de fecha de inicio y el fin del rango de las fechas seleccionando anterior a. Y pues solamente apliqué el filtro y aquí ya con este filtro de las fechas se vio aquí reflejada la visualización, porque si no ponía visualización no se iba a ver este cambio. Ahora las segmentaciones, pues fue sencillo. En el panel de visualizaciones busqué el icono de segmentación
que es este embudo con el filtro. Y bueno, después seleccioné el icono de segmentación y me inserto un objeto de segmentación en mi informe. Arrastré el icono de time que está aquí en los datos desde el panel eh, y hasta al objeto de segmentación. Y pues esto nos dio como una creación de segmentación basada en la fecha, lo que pues me permitió ajustar el rango de fechas para todas las visualizaciones. Aquí dejé seleccionado el del año 2000 y se ve así. El bookmark. Ok, el bookmark, bueno, pues es bastante sencillo, nada más fui a la pestaña de insertar, seleccioné el botón o imagen, en este caso utilicé un botón y pues lo puse donde quise para que sea visualmente representativo, que está aquí. Y bueno, después fui al formato y activé la opción de acción y en el tipo de acción seleccioné marcador. Y en la opción de marcador seleccioné el marcador que pues yo quisiera que se active cuando los usuarios hagan clic. Aquí está. Y bueno, las DAX, este es rápido, pues ya lo veníamos utilizando, pero este es enseñar cómo lo hice, aquí más grande el código. Lo que se hace es ir a la pestaña de modelado, selecciono nueva medida, perdón, y utilizo var para definir qué variables quiero calcular. Por ejemplo, la medida de la temperatura mínima o también pues de la precipitación total. Entonces, pues estas medidas calculan el promedio de las temperaturas máximas y mínimas y la precipitación total. Entonces, aquí puse unas visualizaciones para ayudarnos. Y ahora sí, jerarquía. Eso también es fácil. En la pista de modelado, en el panel de campos, busco mi tabla de datos, por ejemplo, la tabla de temperaturas, por ejemplo, en las fechas. Y lo único que hice fue tuve que hacer unas columnas calculadas en la que extraje el año, el mes y el día. Entonces seleccioné el año, le di clic derecho, le puse crear jerarquía y me aparecía esto y pues ya nada más arrastré el mes y el día hacia esta sección y se colocan al final así. Entonces indica que ya quedó la jerarquía. Ahora vamos a las visualizaciones. Para esto necesito salir de la presentación. Muy bien, pues el gráfico de líneas es mi favorito. Aquí prácticamente vamos a arrastrar el eje de las X, por ejemplo, time. Después, por ejemplo, average temperature en el eje de las Y o Y. Y pues de esta forma podemos ver el gráfico de líneas, pues nos va a mostrar cómo varía la temperatura media a lo largo del tiempo. Otra muy increíble que es la tabla, es creo que la más sencilla porque es la forma en la que organizas los datos principales que quieres tener a la vista. Entonces, por ejemplo, otra vez time, con a lo mejor la máxima temperatura, la mínima y el average. Entonces, si aquí la estiramos, podemos ver la temperatura mínima, máxima y promedio. Entonces, ese es otro ejemplo. También tenemos las gráficas de dispersión que se utilizan mucho en la estadística aquí en biotecnología, en la cual, por ejemplo, no lo sé, podemos, ahora hay que usar la temperatura average como el eje de las X y, por ejemplo, la precipitación en el eje de las Y. Y bueno, si queremos poner una leyenda como el tiempo, se nos vería de esta manera más bonita. Y bueno, esto nos va a permitir visualizar la relación que existe entre la temperatura media y la precipitación diaria en un gráfico de dispersión. También está pues el gráfico de área, es este me parece, sí. El gráfico de área, vamos a usar por ejemplo time en el eje de las X y temperatura vamos a cambiarle a Fahrenheit en el eje de las Y. Y aquí, mira qué bonito, podemos ver precisamente la temperatura Fahrenheit que hubo a lo largo de los años. Igual podemos estirar para saber
más años, o también las gráficas de las líneas múltiples, que a diferencia de las otras, pues, bueno, la primera que hice fue que aquí lo vamos a hacer de una manera múltiple, perdón, no sé por qué no se mueve. Aquí está. Por ejemplo, el tiempo en X, vamos a dejarlo así, pero vamos a cambiarle que la temperatura máxima sea en el eje de las Y, así como la mínima, y aquí podemos ver por colores. Por ejemplo, si metemos también el promedio, se va a ver así. Entonces se ve increíble y se distinguen los colores. En todas las demás les puedes cambiar los colores, pero es al gusto de cada quien. Esas son las 5 visualizaciones y ahora sí regreso a la presentación para despedirme. Y bueno, durante este análisis creamos múltiples visualizaciones en Power BI utilizando los datos de temperatura y precipitación de Bangalore y Chennai. Y implementamos, bueno, también tuvieron relevancia pues estos hallazgos porque fue que las visualizaciones nos permitieron identificar patrones importantes en los datos. Por ejemplo, los gráficos de líneas nos mostraron claramente las variaciones de temperatura a lo largo del tiempo, mientras que los gráficos de dispersión destacaron las relaciones entre diferentes variables como temperatura y precipitación. Y pues estas herramientas serán valiosas para nosotros y para los especialistas en sus análisis a futuro y toma decisiones basadas en los datos. Entonces, pues muchas gracias por la paciencia de ver mi video. Hice mi mejor esfuerzo para explicarles y transmitir mi conocimiento. Nos vemos. Cualquier duda, profesor, no duden en contactarme. Muchas gracias.